Está, ¿verdad? Sí. Ok. Hoy vamos a, disculpen de nuevo, hoy vamos a hablar sobre protección radiológica. Esto no es más que el conjunto de medidas establecidas para la seguridad y la protección de seres humanos y del medio ambiente frente a esos posibles riesgos que se puedan derivar de la exposición a las radiaciones ionizantes. O sea, los rayos, el uso de rayos X tiene puede tener sus riesgos, usarlo de forma indiscriminada. La utilización de material de protección en las exploraciones de radiodiagnósticos se deben justificar basándose en el beneficio que se obtiene, en la reducción de la dosis en determinados órganos y en esos órganos también que se encuentren fuera del campo de radiación, pero que no afecte la calidad diagnóstica del procedimiento, tal como recomienda la Comisión Internacional de Radiología. O sea, la, la, la protección radiológica tiene que ir dirigida a reducir la cantidad de radiación que utilizamos, tanto del órgano en estudio como de los órganos que están fuera del campo de estudio, siempre que no se afecte la calidad del procedimiento que se está utilizando. Entonces, la Comisión Internacional de Protección Radiológica establece tres principios básicos en este ámbito de protección radiológica, que van a ser la justificación, la optimización y la limitación de dosis. En el caso de la justificación nos dice que toda prueba o tratamiento que pueda incrementar la exposición a radiaciones ionizantes debe producir un mayor beneficio al individuo que el perjuicio que recibe. O sea, cuando hago un estudio de imagen, los beneficios que yo voy a obtener de hacer ese estudio deben ser mayor a los prejuicios que voy a, a retener de ese procedimiento también. En el caso de la optimización, la dosis de radiación debe mantenerse tan baja como sea razonablemente posible. Y ahí entra en la optimización el principio de Alara, que lo tenemos aquí debajo. Un momentico. El principio de Alara, que es el acrónimo de traducido al español, tan bajo como sea razonablemente posible. La dosis de radiación que vayamos a utilizar tiene que ser tan baja como sea razonablemente posible. Y por último, tenemos la limitación de la dosis. La dosis Profe, de... Ajá. perdón, es que yo no sé si usted está cambiando las diapositivas, pero solamente se proyecta el primer slide de la Ay, presentación. sí, eso fue que pregunté. Espérate, vamos de nuevo. Mm. Ahí lo ven, Sí, completa. Ahí cambió, ¿verdad? no, se ve toda la pantalla, no solamente la presentación. Y ahí, Sigue igual, toda la pantalla se ve. coño, ¿y qué fue?
¿Y aquí? Sí, ahora solo la presentación solo. Sola, ¿verdad? Ok. Y cambia, ¿verdad? Sí, Sí. Ok. Entonces, le decía que tenemos tres principios básicos en protección radiológica que son justificación, optimización y limitación de dosis. En el caso de la justificación, las pruebas, los tratamientos deben superar, los beneficios deben superar los perjuicios que el individuo vaya a recibir al exponerse a una radiación ionizante. En el caso de la optimización, la dosis de radiación que se utiliza en el paciente tiene que ser tan baja como sea razonablemente posible. Y ahí se utiliza el principio ALARA, ¿verdad? Que ese es el acrónimo para esa frase. Y tenemos también la limitación de dosis. Las dosis deben ser personalizadas según el tipo de población que se está estudiando. Aquí entran el ocupacionalmente expuesto y el público general. Y cada una de esa población tiene una limitación de dosis relacionada con la actividad que realiza. También, en el caso, por ejemplo, de la optimización también, está que cada paciente va, o sea, no todos, por ejemplo, si nosotros, no todos los estudios, aunque sea el mismo estudio, lleva la misma cantidad de dosis o la misma cantidad de tiempo de exposición, porque eso se hace en función del volumen del paciente. O sea, para nosotros poder tener una buena diferenciación de las diferentes densidades, tenemos que calcular esa dosis. Y esa dosis de radiación debe ser tan baja como sea posible. Dentro de la protección radiológica existen muchos términos que tenemos que conocer y estos son como que lo más relevante que yo entiendo que podemos ver. Ahí entra la dosimetría, que no es más que el cálculo de la dosis absorbida por el tejido y la materia como resultado de la exposición a radiaciones ionizantes, no importa de la forma en que ésta se obtenga. Esta es dosimetría en forma general, ¿verdad? Y está la dosimetría personal, que es para detectar y medir la radiación absorbida por el personal ocupacionalmente expuesto al trabajar con fuentes o equipos que generan radiaciones ionizantes. La dosis máxima permisible, que es la dosis de radiación que no causará enfermedad o peligro para la salud del individuo, y que no afectará adversamente a las generaciones futuras, que eso lo vamos a ver ahorita. La dosis umbral, que es la dosis mínima para que se produzca un efecto biológico no estocástico, y la dosis acumulativa, que es el efecto acumulativo de pequeñas dosis de radiación repartidas en un periodo de tiempo. Entonces, de aquí, por ejemplo, en la dosis umbral, hay dos tipos de efectos. Hay efectos estocásticos y efectos no estocásticos. Entonces, tú puedes tener efectos secundarios, ya sea porque por una sola dosis en un momento, ¿verdad? O porque tú te expongas varias veces y ese efecto se acumule. O sea, puede ser de dos formas. Ahora, no quiere decir eso que cuando tú recibes una dosis de radiación, a ti te queda radiación en el cuerpo. No, a menos que sea un material radiactivo, ¿verdad? Lo que pasa es que el daño que se produce se puede ir acumulando, el daño. Entonces, dijimos que el personal se va a clasificar en función del riesgo de exposición y van a ser público general, que es todo el que no trabaja con radiaciones ionizantes, y el personal ocupacionalmente expuesto, que es el que trabaja en radiaciones ionizantes. El personal ocupacionalmente expuesto son las personas que por las condiciones en que se realiza su trabajo de forma habitual u ocasional se someten a la exposición de radiaciones ionizantes y son susceptibles de realizar una dosis anual superior al límite que permite la ley. Ese personal se clasifica en A y B. El A
es el que recibe una dosis efectiva superior a 6 milisieverts al año o una dosis equivalente a 3 décimas de los límites de dosis para el cristalino, la piel o las extremidades. Y se clasifica en B todos los que no pertenecen al A, dentro del personal ocupacionalmente expuesto. Los miembros del público general se consideran a los usuarios de las instalaciones sanitarias, ya sea que estén recibiendo o no un tratamiento radiológico, los trabajadores que no están ocupacionalmente expuestos y los que son ocupacionalmente expuestos cuando están fuera de su trabajo habitual. Es importante saber que ninguna persona menor de 18 años puede trabajar en un área donde hayan radiaciones ionizantes y por tanto no puede ser un personal ocupacionalmente expuesto. Todas esas personas deben contar con certificados médicos de ingreso, controles periódicos, récord médico con exámenes previos a la entrada a donde va a trabajar. También tiene que recibir formación adecuada en materia de protección radiológica antes de integrarse. Se hacen exámenes previos para tener constancia de que cualquier enfermedad que se produzca luego de que la persona haya entrado a una instalación de esa no sea consecuencia de la exposición a las radiaciones ionizantes y que la persona esté totalmente sana. Dentro de la radiología y la protección radiológica existen los blindajes o las barreras de protección radiológica. En eso existen dos tipos de pantalla, que son las barreras primarias, que atenúan el haz de radiación primaria, y las barreras secundarias, que van a evitar la radiación dispersa. Entre esos elementos de radioprotección existen máscaras, cubrecabezas, guantes plomados, cubrecalzados, mamparas, también están los protectores genitales y los equipos autónomos también. Se llama entonces exposición al hecho de que una persona esté sometida a la acción y efecto de radiaciones ionizantes. Las normas internacionales de protección radiológica establecen que la proyección en la población general puede estar expuesta a una dosis efectiva de 1 milisievert por año para la población general y 100 para la población, las personas que se dedican a trabajar con radiaciones ionizantes. Y el personal ocupacionalmente expuesto se puede ver en un año, puede acumular, por ejemplo, 50 milisieverts, pero en los 5 años no puede pasar de los 100. O sea, tú puedes acumular de esos 100, tú pudieras acumular 20, 20, 20, 20 y 20, o vas a acumular 50 en un solo año, pero los 50 que faltan se tienen que distribuir en los otros 4 años que faltan. O sea, no que te tienes que someter obligado a eso, sino que si en un solo año tú te expusiste a 50 milisieverts, entonces hay que bajar la exposición para que no pase de los 100. La exposición puede ser interna, externa, puede ser total, puede ser continua, puede ser única, global o parcial. Externa cuando proviene de fuentes exteriores, internas cuando es exposición del organismo a fuentes interiores a él, total cuando se suman la posición externa e interna, continua cuando hay una exposición externa prolongada o una exposición interna por incorporación permanente de radionucleótidos que puede variar con el tiempo. Única cuando es de corta duración, global cuando es el cuerpo entero y de forma homogénea, y parcial cuando es uno o varios órganos o tejidos del organismo sobre una parte del cuerpo entero. Existen 3 tipos de exposición:
La exposición médica, que es cuando forma parte de un procedimiento diagnóstico o un tratamiento. La exposición ocupacional, cuando es debido al trabajo que se realiza. Y la exposición pública, que es cualquier otro tipo de exposición. Todas las áreas que tienen uso de radiaciones ionizantes van a tener que, o sea, por regla, tienen que estar señalizadas. Y cada zona tiene que tener señales que indiquen el nivel de radiación que pudiese haber en esa zona. Y vamos a tener, por ejemplo, zonas de acceso libre, donde es necesario establecer medidas especiales en protección radiológica, zonas vigiladas, donde es obligatorio el uso de dosimetría, zonas controladas, donde se tiene que utilizar dosímetros individuales y el uso de implementos radiológicos, como lo que acabamos de ver hace unos segundos. Zonas de permanencia limitada, en donde el riesgo de superar el límite de dosis a lo largo de un año laboral se incrementa. Zonas de acceso prohibido, en donde el riesgo de superar el límite de dosis en una sola existe ese riesgo de que en una sola exposición se pueda superar el límite de dosis. También, o sea, estos son las señales que se utilizan para cada una de esas zonas. Por ejemplo, el amarillo para una zona de ese trébol que se utiliza también como, ese es el símbolo de una zona donde hay radiación. El amarillo para una zona de permanencia limitada, el rojo para acceso prohibido, azul para una zona vigilada, verde para una zona controlada y el naranja para una zona de permanencia reglamentaria. El objetivo de la protección radiológica es permitir el beneficio de la radiación en todas sus formas conocidas, con un riesgo aceptable, tanto para el paciente como para el personal que maneja esos equipos. Debido a que la radiación puede resultar dañina, no se deben permitir ninguna exposición innecesaria, por eso el tema de la justificación. Todos los países cuentan con organismos encargados de hacer cumplir estas reglas. En el caso de República Dominicana, la Comisión Nacional de Energía es la responsable de esta misión. Hablamos entonces de radiaciones ionizantes, que son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo electrones de sus ligados al átomo. Los rayos gamma, los rayos X y la parte ultravioleta de mayor energía del espectro electromagnético son radiaciones ionizantes, o sea, aquellas que pueden extraer electrones de la materia. Y el rayo ultravioleta de menor energía, la luz visible, la luz láser, los infrarrojos, los microondas y las ondas de radio son radiaciones no ionizantes, o sea, estas no ionizan la materia y por tanto no la transforman la materia. La radiación ionizante es el tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Normalmente o de forma regular nosotros podemos estar expuestos a radiaciones naturales y radiaciones ionizantes que provienen del suelo, el agua, la vegetación y fuentes artificiales como los rayos X y algunos dispositivos médicos. A medida que aumenta el uso, también aumenta el uso para nuestra salud. Las radiaciones ionizantes no son visibles por los sentidos humanos y para eso se utilizan contadores Geiger para detectarlas y medirlas. Se utiliza en una amplia variedad de campos como la medicina nuclear, la investigación, la fabricación industrial, en los aeropuertos se puede utilizar también.
puede representar un peligro para la salud si no se usa de la forma correcta. Entonces, este sería el espectro de las radiaciones. Entonces, en el espectro de las radiaciones están las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Dentro del espectro de las radiaciones ionizantes están, o sea, en el espectro electromagnético están las de alta frecuencia y las de baja frecuencia. Las radiaciones ionizantes dijimos que son las que pueden modificar la materia. Entonces, ahí entran los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X y en la ultravioleta vamos a tener una que es de alta energía y otra que es de baja energía. La de alta energía sí pertenece a los rayos ionizantes, a la radiación ionizante, pero la de baja energía pertenece a la no ionizante. Dentro de la no ionizante, que es de baja frecuencia, entra la luz visible, los infrarrojos, los microondas y las ondas de radio Entonces, fíjense aquí que aquí entran los microondas. Entonces, los microondas son radiaciones, ¿verdad? Pero no ionizantes. O sea, no transforman. Ya dijimos que normalmente nosotros estamos expuestos a radiaciones ionizantes que pueden venir del sol, de la roca, del suelo, de fuentes naturales. También pueden ser residuos radiactivos. Los trabajadores con mayor exposición son los astronautas, el personal médico y el personal que se trabaja con rayos X sobre todo, los investigadores y los que trabajan en radiaciones, en instalaciones nucleares y radiactivas. En el campo de la medicina, las radiaciones ionizantes cuentan con numerosas aplicaciones beneficiosas para el ser humano, entre ellas la realización de los estudios diagnósticos, en su mayoría, como la tomografía, como los rayos X, como la fluoroscopía, ¿verdad? Y dentro de los diagnósticos también se utilizan los que sirven para tratar al paciente, como la medicina nuclear y la radioterapia. Eso no me interesa, de eso ya hablamos más o menos. Entonces, las radiaciones ionizantes van a tener efectos biológicos sobre nuestro cuerpo. Entonces, de forma natural, nosotros todos estamos expuestos a radiaciones. Entonces, la estructura en donde tiene efecto esas radiaciones es la célula. Y dentro de la célula, dentro del ADN, en el ADN, perdón. O sea, los daños se van a producir ahí, en el ADN. Entonces, cómo la célula controla las funciones como el crecimiento, la proliferación celular y la diferenciación celular, cómo se afecta el ADN, cuando esas etapas se dan, esa diferenciación, esa proliferación se hace con daños y en ocasiones se puede transmitir a las células, a la descendencia de esa célula. La trayectoria, el daño de la radiación puede ser directa o puede ser indirecta. Las lesiones que la radiación puede producir son rotura de una o dos cadenas de ADN, recombinaciones de bases, sustituciones de bases o de lecciones. Ahí no nos vamos a detener mucho. La exposición de la célula a la radiación puede ser por factores físicos, químicos o biológicos. Físicos, ahí entran factores como la dosis recibida y la calidad de la radiación recibida. En los químicos van a entrar qué tan radiosensible, o sea, qué tan sensible sea esa célula a la radiación, que tiene que ver mucho también con la etapa de madurez de esa célula y cómo funcionan los mecanismos de protección o los mecanismos de reparación de esa célula.
Y también están los efectos biológicos que tienen que ver con la fase del ciclo celular en que se encuentra la célula y también la eficacia de los mecanismos de reparación. Vamos a ver que mientras más joven sea la célula o mientras más inmadura sea la célula, mayores pueden ser los efectos biológicos de la radiación. Entonces, aquí tenemos que la radiación ionizante la podemos tener o por acción directa o por acción indirecta. Se puede dar el daño, ¿verdad? El daño al ADN. O pueden producirse, o sea, pueden producirse radicales libres. En el daño al ADN, ese daño puede ser letal o puede ser subletal, ¿verdad? O la célula muere de una vez, en donde en el daño letal va a haber una muerte celular y eso sería un efecto determinista. Vean esto porque lo vamos a ver en un momentico. Perdón. Tenemos un daño letal a la célula, tenemos muerte celular y con él un efecto determinista. La mayoría de esos efectos se producen por una sola dosis o por una exposición muy alta en una sola dosis, por ejemplo. El ADN también puede tener un daño subletal. Y aquí, cuando hay un daño subletal, entran los mecanismos de reparación de la célula. Entonces, esos mecanismos pueden o no funcionar, o pueden funcionar medianamente. Entonces, si no funcionan, yo tengo entonces, como quiera, un daño letal, muerte celular y un efecto determinista. Si los mecanismos funcionan, yo tengo entonces reparación celular y una célula normal. Pero si los mecanismos funcionan parcialmente, yo voy a tener una célula transformada. Y con ello yo voy a tener un efecto estocástico, ¿verdad? Dijimos, si el efecto es en el corto plazo y tengo una muerte celular, yo voy a tener un efecto determinista. Pero si tengo una célula transformada, se da en el largo plazo también, tengo un efecto estocástico. Lo vamos a seguir viendo. Esto lo que nos habla es de que sobre la radiosensibilidad y la diferenciación. Mientras menos diferenciada esté la célula, mayor va a ser la sensibilidad a la radiación y por tanto mayor va a ser el daño. Si la célula es madura, menor va a ser la sensibilidad a ese daño. Entonces, tenemos efectos biológicos deterministas y efectos biológicos estocásticos. En los efectos deterministas, sus características van a ser que su aparición suele ser inmediata, ¿verdad? Porque dijimos que en el efecto determinista hay muerte celular. O puede aparecer tras un corto periodo tras la irradiación. ¿Por qué? Porque el daño puede ser subletal y los mecanismos de reparación no funcionar y la célula morir. Pueden ocurrir tras la exposición a dosis relativamente altas de radiación. Tiene que producirse la muerte de un número sustancial de células para que nosotros podamos ver ese efecto. Existe una dosis umbral. El número de células afectadas está en relación con la dosis recibida. El efecto es proporcional a la dosis recibida. Y para describir los efectos se utiliza la magnitud dosimétrica de dosis absorbida o Gray. Dentro de esto tenemos los síndromes de irradiación aguda. Los síndromes de irradiación aguda no son más que la respuesta de todo el organismo a la exposición a una irradiación. Existe una dosis letal porcentual en función del tiempo. En el síndrome de irradiación aguda vamos a tener 3 etapas
¿Qué son? Esto es importante. Que son una etapa prodrómica, una etapa latente y una etapa de enfermedad manifiesta. En la etapa prodrómica, ¿verdad? Que es la primera, podemos tener náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, vértigos, taquicardia, irritabilidad, insomnio, que puede durar desde minutos hasta días. Esa fase se detiene o pasa o se agota y vamos a pasar a la fase latente. En esta fase latente puede haber ausencia de síntomas que pueden durar desde horas hasta semanas. Y una fase de enfermedad manifiesta en donde los síntomas se van a presentar en función del sistema que se lesione. Y vamos a tener síndrome de la médula ósea, en donde vamos a tener una enfermedad hematopoyética con leucopenia, trombocitopenia muy marcada. Inmunidad deprimida, en donde pueden aparecer infecciones graves y pueden aparecer hemorragias en el síndrome de médula ósea. En el síndrome gastrointestinal, recuerden que son síndromes de irradiación aguda. En el síndrome de gastrointestinal aparecen náuseas, vómitos, diarrea y fiebre, síndrome de mala absorción y también pueden aparecer infecciones. En el síndrome del sistema nervioso central aparecen convulsiones, ataxia, grados progresivos de coma, cuadros de hipertensión intracraniana con edema cerebral, hemorragia y meningitis. También existen los síndromes de irradiación crónica, en donde el paciente puede tener clínica en todo el cuerpo por irradiación corporal parcial. Se dice que es debida a desorden neurovegetativo. Va a presentar síntomas similares a la enfermedad en función del sistema que se afecte y aparece con frecuencia en radioterapia fraccionada. Yo no sé si ustedes pueden correlacionar que, por ejemplo, a los pacientes que se le da radioterapia y muchas veces también la quimioterapia, esos pacientes presentan sobre todo en los días cercanos a cuando se hacen, presentan malestar general, vómito, diarrea, fiebre, y es por esto, por los síndromes de irradiación. Entonces, esto es un esquema que nos habla sobre la radiosensibilidad también, en donde fíjense que esto correspondería a la edad, sobre todo en un embarazo, eso es importante. Mientras más joven, mientras más reciente es el embrión, mayor probabilidad de muerte hay con una exposición a una radiación. Conforme pasan las semanas, no. Conforme tranquilo. Conforme pasan las semanas, esa curva se va descendiendo y se va, denme un segundo, se va aplanando. Se va aplanando. Entonces, y por ejemplo, conforme aparecen por ejemplo, en las primeras semanas el mayor riesgo es de muerte, pero ya a partir de las 2 semanas, finales del primer trimestre, empezando el segundo trimestre, la posibilidad de anomalías congénitas aumentan. Y luego, ya después de las 41 semanas, esas anomalías descienden, esa posibilidad de anomalías desciende. Esto también es importante. Fíjense que en función del periodo de gestación, nosotros tenemos que al inicio del embarazo, el riesgo más importante es que haya un aborto espontáneo. Luego de la segunda semana,
entre la segunda y las 8 semanas aparecen malformaciones en el feto o puede aparecer retraso mental, pero todo es por lo mismo. Y luego de las 26 semanas, el riesgo de que aparezcan cambios, de que nosotros tengamos efectos biológicos secundarios disminuyen considerablemente. Y luego de las 41 semanas, entonces el riesgo es similar a que si fuese un adulto, porque ya todo está formado, ¿verdad? Pero yo siempre digo que en las embarazadas siempre se deben hacer estudios de imagen, o sea, justificarlo muy bien. El concepto de justificación, el factor de justificación, hay que tomarlo muy en cuenta. Solo, o sea, si es estrictamente necesario, se le va a hacer un estudio de imagen de este tipo, ¿verdad? Porque una resonancia y es otra cosa, de este tipo, porque yo siempre digo que si una embarazada, tú le puedes hacer una radiografía hasta las 41 semanas, por ejemplo, que ya hay riesgo mínimo de que se pueda dar un aborto, una malformación en el feto por el uso de las radiaciones. Pero con el simple hecho de tú hacérsela y ese bebé sale con algo, no hay quien le vaya a sacar de la cabeza que no fue porque tú le hiciste una radiografía, ¿verdad? O una tomografía. Por otro lado, están los efectos estocásticos. Hablamos de los determinísticos y por este tenemos los estocásticos. Los estocásticos ocurren tras una exposición a dosis moderada y baja de radiación y se ponen de manifiesto en el mediano y largo plazo. Entonces, los estocásticos se dan por un efecto acumulativo, por un efecto acumulativo, por un proceso acumulativo. La gravedad de los efectos no es proporcional a la dosis recibida, pero la probabilidad de que aparezcan sí es proporcional. No existe una dosis umbral para la aparición de ellos y pueden ser hereditarios y somáticos. Entonces, los efectos deterministas sí necesitan una dosis umbral, una dosis alta, pero los efectos estocásticos, no importa la cantidad de radiación, ellos pueden aparecer. Eso va a depender de la sensibilidad de la célula y también la dosis de radiación que hace efecto en una persona puede no hacerlo en otra persona por el mismo caso de la radiosensibilidad. Esto nos habla de lo mismo, este esquema, en donde el daño celular va a producirse a nivel del ADN. Nosotros podemos tener reparación de la célula y vamos a tener una célula normal. Podemos tener muerte de la célula y tener efectos deterministas, ¿verdad? O podemos tener una reparación incompleta de esa célula y tener efectos estocásticos, en donde la célula se va a reproducir con un daño en el ADN, ese daño en el ADN se va a replicar y cada vez que se replique se va a producir con ese error. Y si seguimos recibiendo daño, mucho más errores se van a dar y vamos a terminar con células que se replican con daños en su ADN y podemos terminar en una lesión secundaria o en un cáncer o en la expresión de un cáncer. Les decía que los límites de dosis no son una línea divisoria entre lo que es seguro y lo que es inseguro. Tú no puedes decir, le voy a hacer este estudio de imagen al paciente, pero le voy a poner una dosis pequeñita. O sea, el hecho de que tú utilices una dosis mínima no quiere decir que no vayan a aparecer efectos biológicos. Por eso, los estudios tienen que estar muy justificados a la hora de hacerlo y el beneficio que vas a obtener debe superar al riesgo que vas a exponer al paciente. De la misma forma, tú no puedes decir, voy a utilizar una dosis pequeñita porque eso puede afectar la calidad del estudio. Entonces, si tú haces un estudio que no tiene una calidad para que te dé la información que tú estás buscando, entonces tú vas a tener que exponer al paciente nuevamente
a otra dosis y entonces como quiera lo estás exponiendo innecesariamente. Entonces eso hay que tomarlo también en consideración. Eso no era el final, pero eh, por hoy terminamos esta parte. Nos falta una clase todavía y nos ponemos de acuerdo para ver cómo, si la podemos hacer antes del viernes o si no, igual la damos el viernes. Bien, De acuerdo, maestro. perfecto. Está bien, profe. Bye, profe. Bye, por hoy terminamos. Ay, profe. Adiós.